Hola, hola, hola. Huele a café, huele a arepita con mantequilla. Mi abrazo invisible. Gracias. Gracias por estar conmigo acá en Quijoteando Vida. Tú que estás allí siguiéndonos, acuerda que @Quijoteando es nuestro punto de contacto. Si tienes algún comentario, si tienes alguna reflexión, tanto en Twitter como en Instagram. Mi invitada es Ana María Short. Creo que lo dije bien. Sí, perfecto. Ajá. Ana María, más sencillo, Ana María, la psicóloga Ana María en las redes, cualquier cosa. Es correcto. Ana María es psicóloga, además psicóloga online, consultora en capacitación y desarrollo de talento humano, es especialista en la formación de habilidades blandas a nivel universitario, empresarial y personal, experiencia en programas de formación y acompañamiento y está desde Argentina. Hoy el tema va a ser con ella el que vamos a abordar las 3 inteligencias emocionales. Y me llama la atención. 3, no era una. Sí, fíjate que una la identifica Daniel Goleman con su libro que fue bestseller, se tradujo en diferentes idiomas. Después de ese libro viene otro que es Inteligencia Emocional en la Empresa. Pero esta corriente tiene que ver con una doctora que se llama Elaine de Boucol, que es una neoyorquina, que estuvo en alianza con una venezolana, Aura Sofía Díaz, y desarrolló un libro en los años 80 que se llama Las 3 caras de la mente. Y ella identifica 3 inteligencias emocionales que en mi caso particular, en el campo de la consulta, a mí me funciona muy bien. Y fíjate, estas 3 inteligencias emocionales. Ella habla de una inteligencia primero apreciativa, y esta inteligencia apreciativa es la capacidad del ser humano de sentir, de dejarse afectar por las ideas, los objetos, las personas. Y esto es bien interesante porque en el campo de la clínica, en el campo de la psicología, encontramos, por ejemplo, personas que tienen problemas para sentir. Ajá, pero un ejemplo de esto, ¿cuál puede ser? Mira, un ejemplo célebre, el Guasón. El Guasón es justamente el Joker, es ese ser que es incapaz, indolente, incapaz de sentir compasión por sus víctimas. Un sociópata generalmente tiene afectada este tipo de inteligencia. De hecho, hay estudios increíbles que se han hecho en donde refiere que el sociópata no siente ningún tipo de emoción ante la víctima. Es como si la víctima fuese un objeto, una cosa. ¿Y ese sociópata cómo actúa con su familia? Puede actuar de manera diferente, discriminada. Okay. De hecho, te encuentras sociópatas que tienen una vida aparentemente normal dentro de casa, pero fuera de casa aparece la patología. O sea, en realidad es muy variada la respuesta, no podemos estandarizar, no podemos decir que siempre es así porque es inadecuado, pero sí esta inteligencia afectiva es fundamental desarrollarla desde los primeros años de vida. O sea, es esa capacidad de dejarme afectar. ¿Y por qué inteligencia? Porque tú puedes agarrar y decir, nosotros somos seres emocionales, nosotros nacemos con las emociones somos. De hecho, Maturana, que es un biólogo chileno que ha escrito cualquier cantidad de libros espectaculares sobre las emociones, a pesar de ser biólogo, se ha dedicado a trabajar las emociones, él habla de que somos seres emocionales. Nosotros constitutivamente, biológicamente, orgánicamente, cuando ves la estructura de nuestro cerebro, está el sistema límbico que siempre está mediando con la neocorteza. Entonces, ¿por qué inteligencia emocional? Porque es justamente la capacidad del hombre de activar su neocorteza ante estas emociones, porque las emociones no es más que nada que una respuesta orgánica, bioquímica, ante los estímulos del ambiente. Tú te presentas ante un ambiente y las emociones es una respuesta bioquímica ante ese ambiente. Entonces, ¿por qué inteligencia? Bueno, porque estamos como seres humanos llamados a que esa neocorteza se active, justamente se active para hacer, mediar, negociar con emoción. Pero entiendo entonces que, digamos, lo que estás planteando es que esta inteligencia, digamos, emocional, perceptiva, viendo la emoción no como una reacción frente a un estímulo que hay que controlar, esa es la palabra, que hay que controlar, esa es la idea, sino que sencillamente hay que dejarlo fluir.
Sí, fíjate que interesante tu pregunta, ¿no? Mucha gente inmediatamente identifica el verbo controlar. Cuando yo utilizo ese verbo, yo estoy señalando que debo tapar, que debo dominar. Y resulta que como la emoción es algo, tiene un carácter instintivo, natural, orgánico, biológico, yo no puedo tapar la emoción. Además, el cuerpo es uno de los vehículos fundamentales de la emoción, por eso yo veo la emoción. Nuestro rostro tiene más de 42 músculos que reflejan la emoción. Y los estudios que se han hecho con respecto al lenguaje corporal es sorprendente. O sea, yo no puedo controlar lo incontrolable. Yo puedo aceptar la emoción y por eso muchos autores hablan de, bueno, aquí está la emoción, veo mi emoción, aquí está, la veo, la reconozco y la pongo al lado mío y soy capaz de negociar con ella. O sea, yo la rabia, la tristeza, si yo la tapo, si yo la oculto, comienza la patología, comienza el problema. O sea, el trabajo justamente terapéutico es aceptar la emoción como algo genuino, legítimo y además, súper importante, William, toda emoción trae información valiosa para ti. O sea, esa emoción está hablando de tu historia, está hablando de tus creencias. Pero esa emoción me puede transmitir eso que tú me estás diciendo, esa información, pero ¿y el sentimiento? ¿El sentimiento también? Ok, bien, también, muy interesante lo que señala. Fíjate, hay personas que identifican emoción igual a sentimiento. Y sentimiento es cuando ya el pensamiento, que es tu neocorteza, comienza a darle creencias, interpretar eso que siento. Entonces, el sentimiento es justamente ese pensamiento unido a la emoción, pero la emoción como tal es bioquímica, es respuesta fisiológica, orgánica ante estímulos, tanto externos como internos, porque pueden haber estímulos internos. Y todo eso yo lo puedo administrar desde mi cerebro. Sí, estamos facultados para eso. Todos podemos ser inteligentes emocionalmente. Entonces, ¿cuál es si eres ser humano y si no tienes ningún compromiso orgánico, ¿no? Si no tienes ningún compromiso a nivel de tu cognición? Por eso, o sea, que a mí me hace mejor ser humano si yo manifiesto mis emociones y mis sentimientos. Total. Pero tampoco puedo ser un ser humano que a cada momento refleje esas emociones o esos sentimientos, o sí. Porque entonces una persona que está triste o que está alegre todo el tiempo, entonces pasa de un plano al otro, ¿no? Sí. Fíjate que el trabajo justamente de inteligencia emocional es la capacidad de autorregulación. Es la capacidad de ver la emoción, sentir la emoción, no negarla, negociar con esa emoción, y la autorregulación tiene que ver en dónde, cuándo, cómo es adecuado expresar esa emoción. Pero, por ejemplo, yo puedo en una conferencia delante de 2.000 personas con el micrófono decir, miren, soy sincera, estoy un poco nerviosa delante de todos ustedes. Y eso es legítimo, eso es válido. Se han hecho estudios en donde todos los que están ahí sentados establecen empatía con el orador. O sea, el decir, el hablar de la emoción, el identificar la emoción nos hace más humanos y hace incluso que el otro pueda hacer una mayor empatía conmigo. Pero si yo me pongo en esa misma conferencia y digo que tengo ganas de llorar y lloro también. Dependiendo de cómo llores. Porque fíjate que aquí el trabajo, William, es la autorregulación es justamente ni exceso ni déficit. Fíjate, cuando hablamos de el Guasón tiene déficit. Sí. O sea, Guasón ha reprimido tanto su emoción que Guasón no expresa la emoción. La expresa a través de esa risa irónica. Ahí está la patología. Muy bien. No soy capaz de expresarla adecuadamente, ¿no? O sea, entonces, el punto es que no sea ni exceso. Correcto. Porque si no soy excesivamente emocional, soy una persona excesivamente sensible, y también hay patologías, tanto en el exceso como en el déficit. En cualquiera de esas dos corrientes hay algún tipo de enfermedad o algún tipo de tema que hay que trabajar en terapia. Entonces tenemos la inteligencia emocional, faltan dos. Sí, fíjate, esta era la inteligencia de los estados de ánimo. O sea, es la capacidad de... Primero, la primera que te señalé fue la inteligencia afectiva, que es la capacidad de dejarme afectar por objetos, ideas y cosas. Me encantaría, antes de pasar a la siguiente,
indicar, porque hay gente que me dice, yo creo que tengo problemas con la inteligencia afectiva. ¿Cómo hago para dejarme afectar? Entonces, la doctora Elaine y otros especialistas refieren empezar con dejarme afectar por objetos, dejarme afectar por ideas, y poco a poco puedo llegar a dejarme afectar por otros seres humanos. Entonces, es un proceso continuo de el dejar que el otro me afecte, y por eso la empatía es fundamental dentro de esta inteligencia. O sea, soy permeable al otro, soy permeable al ambiente. Esa sería la primera inteligencia, la inteligencia afectiva. Luego, como te señalaba, estaba la inteligencia de los estados de ánimo, que es la capacidad de entrar y de salir de la emoción según sea el caso. Entro en una rabia y soy capaz de salir de esa rabia porque no es adecuado en este momento expresar esta rabia. Entonces, es esa posibilidad del ser humano que tenemos todos los seres humanos de no ser víctima de la emoción. El animal es víctima de la emoción. El hombre, por su neocorteza, puede moderar, puede negociar la emoción y puede entrar y salir de la emoción. Entonces, es una inteligencia que todo el tiempo la estamos usando. A mí me encanta el ejemplo de los niños, William, porque a veces ellos, entre ellos, pelean. Niños de 5 años están peleando terriblemente, se dicen cosas horribles, tú dices, nada, aquí se acabó la amistad. Y en cuestiones de 5 minutos te vuelves a voltear y ya están grandes amigos abrazándose. Sí. Y uno, el adulto, pues con la rabia que no puede salir de la rabia, ¿no? Entonces tú dices, pero ¿cómo es posible que tú te logres volver a ser amigo después de todo lo que hiciste y todo lo que le dijiste? Entonces, porque es que el niño tiene una gran habilidad de ese entrar y salir en la emoción. Entonces, la idea es que podamos realmente nosotros ser muy flexibles en este proceso de entrada y salida de la emoción. Y eso lo hacemos a través del pensamiento. Eso lo hacemos poniéndole pensamiento a lo que sentimos. Tengo rabia, muy bien, esta rabia, ¿qué me quiere decir? ¿De dónde viene esta rabia? ¿Qué está reflejando esta rabia? ¿Por qué tengo rabia? Entonces aparecen generalmente pensamientos que muchas veces son distorsiones del pensamiento. Muchas veces son pensamientos falsos, William. Pero cuando yo paso, por ejemplo, de un estado de máxima alegría, de euforia, a un estado de tristeza, algunos psicólogos, psiquiatras nos dicen que eso es un comportamiento bipolar o una conducta bipolar. Correcto. Bien, que es la habilidad emocional, que es esa posibilidad de estar en una cúspide, que sería la manía, por eso trastorno bipolar, en una manía, y después estoy en una depresión terrible. Entonces volvemos al tema de los excesos, de los polos. Cuando yo ese proceso de pasar de un lado al otro es de una forma repentina, no consciente, no utilizando mi neocorteza, no haciendo ningún ejercicio, generalmente responde a la bioquímica cerebral. Claro, porque ¿cómo yo busco ese balance? ¿Cómo busco yo ese balance? También con el autoconocimiento, yo mismo darme cuenta de eso. No necesito de consultarte a ti, por ejemplo. Fíjate, hay todo un entrenamiento. Nosotros los psicólogos entrenamos a los pacientes justamente en ese proceso, primero de conocerse, poder identificar qué emociones tenemos. Luego, el siguiente paso, después que me conozco, comienzo a ordenarme, porque eso es muy importante, porque a veces las emociones están hablando de un pasado no resuelto y de asuntos del pasado no resueltos. A veces esa tristeza no es una tristeza de hoy, es una tristeza que cargo conmigo hace 10 años, hace 20 años, a veces hasta de la infancia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los psicólogos? Lo primero que hacemos es que el paciente se conozca, reconozca sus emociones, luego se ordene, ubique cada emoción, ubique las tristezas de su vida, las grandes frustraciones de su vida, las reencuadre, las reordene hoy en el presente, y ahí está el orden. Y posteriormente el último paso, ya cuando se le da de alta, es el gobierno. O sea, que el paciente pueda gobernarse a sí mismo, que sea capaz de autorregularse, de cuando tenga una rabia terrible, revisarse internamente esta rabia que está hablando. A ver, pero María, pero ¿cuál es? Es decir, yo sé que no podemos generalizar y no estamos en consulta, pero digamos, ¿qué tendencias existen en lo que es la socialización, digamos, del ser humano? Cuando se producen estos desequilibrios, cuando se llega a la adolescencia o se llega a la adultez, es
Es decir, ¿hay algún tipo de relación entre ese comportamiento desajustado, digamos así, y por ejemplo la crianza, la relación con los padres en la niñez? Sí, por supuesto. Nosotros desde que estamos pequeñitos estamos aprendiendo a autorregular. Estamos aprendiendo incluso a demorar la gratificación, demorar el premio. Fíjate lo siguiente, yo desde pequeño puedo, si tengo una familia, si se quiere, con cierto grado de funcionalidad, y una madre y un padre que no tenga ningún tipo de trastornos, porque muchas veces muchos problemas se presentan cuando mamá o papá es como intermitente, vamos a usar el término intermitente en el afecto. Hoy te quiero, mañana no te quiero, hoy te grito, mañana no te grito y te trato bien. Entonces se genera como un grado de incertidumbre en el sujeto terrible que lo desestabiliza, y acuérdate que el niño comienza en su etapa, desde que es muy chiquitico hasta la adolescencia, está armando su estructura del yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y muchas veces el niño, ¿por qué el niño es tan vulnerable? Porque depende de lo que el otro le diga. El niño está armando su estructura a partir de ese ambiente que lo rodea. Correcto, entonces, pero si yo soy una familia, por ejemplo, si yo soy una familia hispana, por ponerlo, que mi afecto se traduce en un beso, en un abrazo, en estar juntos, mientras que de repente, no sé, un noruego o de repente un inglés pueden sencillamente demostrar su afecto de otra manera. Entonces eso depende de cada hogar, de los valores que en cada hogar se transmitan, para que ese muchachito, ese niño que está comenzando a crecer, detecte si tiene afecto o no. Ajá. Fíjate que estás entrándote en un tema interesantísimo, que es que las emociones tienen un componente cultural y social. Claro que sí. Un alemán expresa las emociones muy diferente a un latino, a un brasilero, a un venezolano. Y que no es que quiera menos, y no es que quiera menos. No, para nada. Expresa las emociones de manera diferente. Eso no significa que no tenga emoción, sino la manera de manifestarlas, la manera de exteriorizarlas es diferente. Pero, sin embargo, y ahí hay algo que me parece fabuloso de la ciencia, se han hecho muchísimos estudios con respecto a las emociones, y resulta que las emociones tienen una raíz epigenética. ¿Eso qué significa? Nosotros, como dice Maturana, somos seres emocionales. Nosotros no podemos descindir, no podemos agarrar y decir, ¿sabes qué? Ahora no voy a ser emocional. Si tú dices algo así, estás entrando dentro de una patología, dentro de una conducta que al final te va a llevar a cometer incluso algún tipo de crimen. ¿Pero por qué? Porque es necesaria esa conexión con el otro. Somos seres gregarios, vivimos en comunidad. Y hay un estudio que a mí me encanta con niños ciegos. Niños ciegos y niños también ciegos y adicionalmente sordos, que nacen con esta discapacidad, y se hace el estudio para ver cómo expresan las emociones los niños. Porque pudiéramos decir que yo aprendo a través de la imitación. Sabes que tenemos una cantidad de neuronas espejo, y el niño desde que nace, a la hora de nacido, ya es capaz, por ejemplo, de sacar la lengua si le sacas la lengua. O sea, nosotros estamos condicionados a la imitación. Pero este estudio con niños sordos y ciegos reveló que el niño es capaz de expresar emociones idénticas, iguales a como si fuese un niño que ve perfecto y que oye perfecto. Entonces hay una correlación epigenética. Nosotros somos y estamos capacitados para ser emocionales, para expresar emoción. ¿Okay? Entonces las diferencias serán culturales, pero muy sutiles. Nos queda la tercera emoción de las tres. Nos queda la tercera emoción, que es la inteligencia motivacional. Y esa inteligencia motivacional es lo que sostiene la vida. Es la capacidad del ser humano de poder identificar qué es lo que lo mueve, cuál es su motor interno, cuál es su deseo, e ir y buscar ese deseo. Hay seres humanos que tienen muy afectada esta inteligencia motivacional, sobre todo en la adolescencia. Se dan crisis motivacionales. No sé quién soy, no sé qué es lo que me gusta, no sé cómo me identifico dentro de mi manada, porque la inteligencia motivacional también es una inteligencia que vamos, si se quiere, trabajando desde que somos muy pequeños. Algunos psicólogos hablan de motivación al logro, ¿no?
También hay algunos psicólogos que refieren lo que significa la motivación al logro, por supuesto, que es justamente trabajar pequeñas victorias, tener una meta, tener una visión de futuro y a partir de ahí ir trabajando con pequeñas victorias, siempre con esa mirada hacia el futuro. Pero justamente, ¿por qué inteligencia? Bueno, porque es la capacidad de esa neocorteza, y volvemos otra vez a esa distinción que tenemos de todos los demás seres, o sea, el hombre dentro de la evolución, esa neocorteza que te dice cómo, cuándo, dónde, de qué manera lo voy a lograr, a través de tu inteligencia racional o asociativa. O sea, el ser humano con su capacidad para resolver problemas emocionales. Y esto es lo interesante, ¿no? Claro. Ahora yo quiero que tú, por favor, me saques de este mito, de esta duda. Yo he leído y he escuchado a algunos profesores universitarios que explican lo siguiente y dicen: las mujeres desarrollan de una manera mucho más in extenso la inteligencia emocional. ¿Eso es cierto o no? No, las mujeres somos mucho más afectivas, hemos sido entrenadas, y fíjate, aquí hay algo interesante, que es que si vemos las emociones, lo primero que tenemos que identificar es que las emociones no son ni buenas ni malas, son todas necesarias. Cuando vemos, por ejemplo, la rabia o vemos la ira, la vemos como negativa. Resulta que no es negativa. ¿Por qué? Porque hay una información valiosa que trae la rabia y que trae la ira. Entonces no hay emociones buenas ni malas, todas son necesarias para la vida, todas son necesarias y están ahí porque traen una información valiosa. El problema está cómo las uso, el problema está dónde las despliego, el problema está cómo las manejo más que controlo, porque no las puedo controlar, están ahí. ¿Qué ocurre que en el caso de las mujeres? Hemos sido entrenadas hay algunas investigaciones que refieren que tal vez hay una relación de nuestro cerebro, porque nuestro cerebro está más conectado hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Nosotros tenemos un cuerpo calloso más grande, es decir, que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo de la mujer hace más interconexiones. En cambio, en el hombre hay menos interconexiones, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Entonces, hay algunas hipótesis que refieren que nosotros por eso tenemos muchísimas más habilidades para hacer conexión emocional. Pero en realidad creo que hay un factor cultural predominante, que es que a nosotras se nos permite expresar todo el rango de emociones más que al hombre. Al hombre se le permite la rabia, se le permite la ira, se le permite la molestia, pero un hombre llorando es extraño. Un hombre llorando, de hecho tú vas a un velorio y tú ves, por ejemplo en el velorio, que las mujeres se permiten llorar, en cambio un hombre que llora es visto así como alguien que no tiene mucha templanza y alguien que no tiene como mucha virilidad. Y resulta que para mí es un problema más de índole cultural, que no se le ha permitido al hombre expresar todas las emociones, todo el rango de emociones, que es válido y necesario. Muy bien, y no es casual, te participo una estadística a nivel mundial, habemos más mujeres solteras o más que solteras viudas que hombres viudos. Hay una estadística y entonces algunos dicen, bueno, porque es que el hombre va a la guerra, según la humanidad, pues el hombre está expuesto a otros peligros. No. El índice de la primera causa de muerte entre los hombres es el infarto. Y el infarto, si tú lo ves en el plano emocional, es ese corazón que no se permite dilatarse y esta autora, Helene Bupol, dice que las emociones es el ejercicio que necesita tus órganos. Tus órganos necesitan de la contracción y de la dilatación de las emociones. A la mujer se le permite todas las emociones, al hombre no se les permite la tristeza, no se le permite llorar. Entonces ese corazón está como más duro. No hay esa contracción. Claro. Ana María, estoy en la parte final y quiero que por favor en un minuto me puedas resumir qué debe llevarse quien nos está viendo a esta hora, quien está conectado a esta hora, como lo que sería el sumo de este programa contigo. Fíjate, yo cerraría y se lo digo a todos los pacientes, dime qué sientes, analiza qué sientes y pregúntate qué estás pensando en ese momento. Porque la emoción no es más que una química, una respuesta química ante un estímulo.
Eso es la emoción. Pero detrás de esa emoción hay un pensamiento, hay una creencia que está activando esa emoción. Tú quieres manejar las emociones, pregúntate qué estoy pensando, qué está mi cerebro interpretando, cómo está interpretando esa situación, ese estímulo, de qué manera lo interpreta. Y ahí es cuando viene lo que se señala inteligencia emocional. Ser inteligente emocional es esa habilidad de darle pensamiento a la emoción. Bueno, Ana María, gran programa. Gran programa y bueno, me quedo con ganas de hacer más cosas, de conocer más de tus conocimientos, de tus enseñanzas. De verdad que muchísimas gracias y te voy a volver a invitar. ¿Okay? Con gusto. Siempre a la orden. Seguro. Un abrazo, Lilian. Un abrazo para ti, seguro. Igual. Ana María Schropp, así es, psicóloga online, consultora en capacitación y desarrollo de talento humano, con nosotros aquí en Quijoteando Vida. Mi abrazo invisible y nos vemos el próximo martes.